profesor Pablo Jaramillo es director del programa de antropología en la Universidad de los Andes, y el artículo que aporta, que es en realidad una traducción de un artículo que había publicado al francés, es un artículo sobre la transformación de la relación de las mujeres que reciben dineros del Estado bajo la figura de familias en acción, la transformación de su relación cuando se introduce la tecnología en esa relación. Quizás lo que trato de transmitir en el capítulo es que a través de la relación de las personas con la política social, lo que hay en juego es una definición del Estado. No solamente que un Estado está ahí ya previamente, sino que si se introduce, por ejemplo, un medio tecnológico, hay una lógica del gobierno que se transforma. Y quizás para un juez o para cualquiera que se quiera acercar a lo que yo escribí, es muy importante saber que como parte de sus prácticas está reproduciendo cierta clase de lógicas y cierta clase de relaciones de poder. El trabajo de Diana es un trabajo sobre un juzgado. Diana es abogada y Diana hizo un trabajo de una observación participante en un juzgado laboral. Y cuando uno ya se entra digamos, en las dinámicas del trabajo cotidiano de un juzgado, se da cuenta que hay varias creencias que nos enseñan en las facultades de Derecho que no coinciden con esa realidad. Y no coinciden, yo creo que por dos razones principales. Uno, que es muy importante en este libro, es que el sujeto que se ha pensado el derecho es un sujeto sin cuerpo y sin alma. Es un sujeto que solo mente, solo lógica, solo racionalidad, ¿cierto? Solo, digamos, una disposición a un análisis de adecuación de una norma a unos hechos. Pero ese ser no tiene crisis existenciales, ese ser no tiene emociones, ese ser no se cuestiona a sí mismo. Y el otro elemento que me parece también súper importante es que la literatura con la que hemos trabajado los abogados sobre el Estado están muy desactualizadas a nuestro mundo contemporáneo. O sea, hay elementos, como decía Pablo, como por ejemplo los instrumentos para conocer información. Yo puedo meterme en una página web y encontrar una sentencia rápidamente. Hace unos años los jueces no podían esperar eso, tenían que esperar meses para que llegara la actualización del cuadernito de Legis, ¿sí? Gabriela escribió sobre los funcionarios de la unidad de víctimas y la manera en la que reciben los testimonios y lo que piensan sobre las personas que llegan reclamando su postura como víctimas. Y trae como una visión muy interesante sobre cómo los funcionarios entienden que ellos están negociando muchos planos diferentes al mismo tiempo, no solamente el relato de la víctima y la norma, sino varias batallas políticas que se están sorteando en cada caso. Y el funcionario es un funcionario que tiene un contrato precario, que tiene toda una serie de emociones que le despiertan las víctimas, que tiene toda una serie de problemas familiares, de problemas económicos, como decía Diana, que tiene finalmente como un alma, ¿sí? Y eso interviene o eso necesariamente está configurando esa interpretación de la ley. Y en la taxonomía que tú hablas, que tenía un funcionario en la cabeza, es que había víctimas que eran víctimas pura sangre. Las víctimas pura sangre eran las personas que uno podría decir hoy día las víctimas directas del conflicto armado, ¿sí? Pero en la práctica, y de hecho muchas investigaciones después lo vislumbraron, este funcionario decía, pero resulta que también tengo desplazados intraurbanos, pero también tengo desplazados que son los desplazados que se desplazan luego de que sus familiares han llegado a los nodos urbanos, pero también tengo desplazados que vienen por miedo, y estos no están dentro de la ley. Valentina escribió un capítulo muy interesante sobre la manera en la que se puso en operación un fallo de la Corte Constitucional sobre las comunidades indígenas desplazadas. En un país como el nuestro, los fallos de la Corte han sido fundamentales y la Corte saca aquí tienen su chaleco antibalas. Me acuerdo que el magistrado que escribió el auto 04 literalmente lo llamó así. Yo quería hacer era un escudo protector. El ministerio y otras 25 instituciones del gobierno en la presentación que le hacen a los magistrados de la Corte Constitucional en la audiencia muestran esta presentación absolutamente impoluta de los 3 billones de pesos, de los derechos que se están atendiendo, demás. En algún momento el delegado del pueblo, Hugh, que tiene una situación de amenaza casi que permanente, el tipo se para y les dice, vean, nosotros pues seguimos teniendo todas estas situaciones de riesgo, pero nosotros nos contestó, de hecho, la unidad de víctimas, porque nosotros dijimos, bueno, pero ¿qué van a hacer? Tienen que cumplir con esto y demás. Y la unidad de víctimas nos contesta con esto. Y desenrolla un pliego que va desde
la pared completa y era un documento de Excel, era una matriz de Excel. Y entonces el indígena dice, nos están respondiendo con papel. Entonces yo quería traer la voz de eso, de lo que hay ahí es una respuesta de papel y explorarlo etnográficamente, entender qué significa una respuesta de papel, cómo se construye una respuesta de papel.